está grabando. Bueno, con respecto a este tema de engranajes, de fabricación, de métodos de fabricación de engranajes, podemos decir que tenemos alguna falencia nosotros, ¿no? Yo, no nosotros, porque mis compañeros no tienen la culpa. Tengo una falencia que es el apunte este que tengo acá está desactualizado. ¿Por qué? Porque vienen cambiando las cosas, vienen cambiando bastante y igual lo vamos a ver por video. Igual las preguntas que se hacen es todo lo que hablamos acá. Así que quédense tranquilos que no. Con lo que hablamos acá y con este apunte que ustedes tienen subido al Drive, les alcanza para el examen. Por eso no hacemos preguntas de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque, bueno, como todo, ¿no? Va cambiando, las cosas van cambiando y se van a dar cuenta que hay métodos mucho más modernos para hacer engranajes que, salvo que algunos de ustedes, creo que el año pasado había algunos que estaban trabajando en un lugar que hacían engranajes, disponga de alguna tecnología distinta, si los lugares donde las hacen son de tecnología anterior, van a caber dentro de esta clasificación que tenemos acá. ¿Sí? ¿Hay alguien que conozca el tema de engranajes o que trabaje en el tema de fabricación de engranajes? No. Mejor. No, porque por ahí alguno sabe y después me dice, sí, acá lo tenemos, acá no lo tenemos. El tema es así. Eh, hay muchos, como todo lo que vemos en esta materia, ¿no? Hay muchos métodos de fabricación de engranajes y, como siempre, sucede en los métodos de fabricación que venimos desarrollando, la opción por un método o por otro la vamos a tomar de acuerdo a qué se les ocurre. La- Engranaje. no, ya sé engranaje, pero ¿a qué parámetro, de acuerdo a todo lo que venimos hablando en las últimas clases? Bueno, casi todas. De acuerdo a la cantidad de engranajes que voy a producir. De acuerdo a la cantidad de engranajes que voy a producir, ¿sí? Porque acá está bien diferenciado en la elección de un método o de otro método en función de las cantidades, ¿sí? Vamos a desarrollar diversos sistemas de fabricación de engranajes y van a haber algunos que si yo tengo que hacer uno o dos engranajes, de ninguna manera voy a poder ir a ese método porque es como pasaba con una brocha, ¿sí? O como pasaría con una pieza de fundición que tengo que hacer dos piezas, nunca voy a ir a un sistema automático de moldeo. Una pieza que tengo que hacer un agujero estriado, no voy a fabricar una brocha para hacer una pieza con agujero estriado. Si tengo que hacer 10.000 por mes, cambia, ¿sí? Y en el medio hay una gama de grises que se pueden cubrir de una manera o de otra. Entonces, vamos a ver cómo se hacen los engranajes de dientes rectos, de helicoidales, bidicoidales, cicloidales, hipoidales, cónicos y toda la gama de engranajes que se les pueda ocurrir. Básicamente diferenciando los métodos de tallado y los métodos de fresado, ¿sí? Y para todos los distintos posibilidades que pueden ser engranajes interiores y exteriores, por mortajado, con fresa madre, con tornillos sin fin, en máquinas de engranajes cónicos que son especiales para engranajes cónicos. De esto sabe mucho, el que sabe mucho del tema este es el profesor Rolle. Y los especiales que serían los hipoidales y los espirales, que hay máquinas especialmente dedicadas a desarrolladas y dedicadas a este tipo de engranajes, que también han sufrido, como vamos a ver en los videos, actualizaciones y hoy día se parecen bastante más a las máquinas de CNC que estuvimos estudiando, pero que igual son especiales para fabricación de engranajes. Después tenemos un pequeño apartado, porque ustedes habrán estudiado ya en mecánica, elementos de máquinas, que una de las características de un engranaje es el acabado superficial
de la cara de rodadura, ¿no? De las dos, del perfil del diente, que es el que produce la rodadura. Y estudiaron eso, ¿no? El tema de las calidades y son el nivel de ruido que puede hacer un tipo de engranaje, otro tipo de engranaje. Y en función de eso, y la vida útil, por supuesto, que tiene cada una de esas características, tenemos engranajes que pueden ser obtenidos por arranque de viruta y posteriormente sufrido un proceso de mejora de acabado superficial de la cara, como puede ser el rectificado, el afeitado, el bruñido o el lapidado. ¿Sí? Por último queda la última etapa, que esa no la vamos a ver, acá está en el apunte, pero no la vamos a estudiar ni a tomar tampoco, que es el método de control de engranaje, porque ya está hablado con la gente de metrología, lo hacen, o lo hicieron ya en metrología, ¿correcto? ¿Alguien cursó metrología ya? Sí, pero virtual. No lo vimos eso. O no recuerdo por lo menos. ¿No lo vieron? No. Bueno, el acuerdo era que la parte de medición la daban en metrología. Este año sí, profe, vimos la máquina que está en el laboratorio, Ah, que se mide el ángulo, el claro, el paso, ángulo de presión. con Está bien, el, probablemente el año pasado no lo hayan visto porque no hubo presencialidad y no hayan podido hacer. claro, Y puede ser. no, profe, nosotros arrancamos a cursar metrología el año pasado casi por agosto. Así que, Claro, está bien, está bien, está bien. Bueno, fue una cuestión puntual, ¿no? O sea, sí, sí, sí. la idea es Seguro. que Igual, el control lo viene en metrología y acá vemos solamente sí, eh, igual nos ofrecieron la vuelta a la presencialidad, presenciarlo. hacerlo y ver. Bueno, entonces lo van a ver después. Sí, seguro, seguro. Sí, esta parte teórica la salteo porque ya lo vieron en el método de máquina. Una de las características del engranaje en el sistema módulo, que es el sistema que usamos nosotros, que está el otro que es el diámetro de pitch, es el cociente entre el diámetro primitivo y el número de dientes, que es el módulo. ¿Sí? Por supuesto que las dos pares que componen la rueda tienen que tener el mismo módulo. Y la condición teórica que debería producirse en un par de ruedas dentadas es que la rodadura sea perfecta sin deslizamiento. Esto vamos a ver que no es exactamente así en la realidad, porque una cosa es que no siempre es así en la realidad, porque una cosa es el perfil teórico de la rueda y otra cosa es el perfil real de la rueda, que es el que nosotros vamos a fabricar. Y como vimos en todos estos métodos de fabricación, nada es perfecto, o sea que las ruedas reales son una aproximación en general de la rueda ideal. ¿Sí? Entonces, podemos diferenciar básicamente dos grandes grupos dos grandes métodos para fabricación de engranajes. Un método que sería el de reproducción, en el cual el borde cortante de la herramienta copia exactamente la forma si no hubiera diferencia, si no hubiera tolerancia de la rueda a tallar, y otro que sería por mecanizado, en el cual no hay una copia, sino que hay una generación del perfil a partir de una herramienta. Dentro de lo que son las reproducciones, siempre considerando que la tolerancia eh, es un factor aparte, ¿no? Dentro de lo que son los métodos de reproducción, uno sería la fundición. ¿Sí? Si yo hago un modelo que que tenga la forma de la rueda dentada y cuelo el material dentro de ese molde, con ese modelo, voy a tener una rueda que va a producir el engrane con la otra compañera que la haga por el mismo método, ¿correcto? ¿Cuál es el problema? Bueno, que en realidad voy a necesitar ángulo de salida, o si lo hago sin ángulo de salida voy a necesitar un peine que me desprenda el noyo o el molde, es decir, es un método que se complica.
Por supuesto se usa para ruedas muy grandes, ¿sí? Muchas ruedas grandes de molinos y de piezas que giren a un número de revoluciones reducido, se pueden hacer por fundición, ¿correcto? Un poquito más preciso sería un proceso de metalurgia de polvos o purimetalurgia. Si yo hago una matriz de purimetalurgia con la forma de la rueda, logro un engranaje sinterizado por purimetalurgia con la forma del molde. Otro método que también lo nombró el ingeniero Lungaretti cuando dio la clase es el estampado, ¿no? O sea, si yo hago una matriz de corte, por supuesto que para una rueda de espesor considerablemente reducido respecto del diámetro. Pero, por ejemplo, todo lo que son los engranajes de los relojes y eso, se pueden hacer así. Lo puedo hacer por estampado, ¿sí? Agarro una chapa, la corto con una matriz y obtengo el perfil del diente. Si quiero hacer engranaje de plástico o de aluminio, puedo utilizar los métodos de extrusión para hacer una barra con el perfil de envolvente del diente y luego rebanar los discos que tengan ya la forma previamente generada. ¿Sí? ¿Se entendieron? ¿Se entendieron estos tres? Frénenme si les parece que voy rápido. Creo que estos tres métodos son tres métodos que ya vimos. ¿Sí? Métodos que ya vimos que se pueden aplicar perfectamente a la fabricación de ruedas dentadas. Y por último, ya no un método de conformación, sino un método de fabricación, de mecanizado, sería mediante cortadores, conformadores, que mecanicen el hueco interdental en una máquina herramienta acorde a tal efecto. ¿Sí? Por ejemplo, una máquina herramienta para hacer algún tipo de rueda dentada podría ser una cepilladora. Si yo genero una herramienta con el perfil del diente contrario al que quiero generar, puedo hacerlo por un movimiento de vaivén. Estos son todos métodos artesanales. Después lo vamos a reflejar todos en video. Y también por fresado. Cuando vimos si se acuerdan, los métodos de fresado, les mostré un video en el cual se estaba haciendo un engranaje utilizando la denominada fresa de módulo. La fresa de módulo tiene dientes cuyos perfiles son idénticos a la forma del hueco interdental de la rueda que se quiere fabricar. Por supuesto que hay que ir haciendo girar la pieza a medida que vamos mecanizando y haciendo acercar la fresa al centro de la pieza para no hacer todo de una sola pasada, ¿no? Vamos a ver un video de esto para no aburrir con tanta explicación. Igual se aburrió igual, no han sido ustedes, pero bueno, ¿qué quieren? ¿Qué le vamos a hacer, no? Esperen un segundito que se me esquienta la idea, ¿no? ¿Se ve el video ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, está Nos vamos congelado. entonces. Está congelado, sí, sí. No lo quise empezar
Bueno, antes de darle play, acá tenemos la rueda a tallar, la fresa, que ahora vamos a ver cómo se llama, y el cabezal divisor. Esto es una fresa convencional, ¿no? Esta es una fresa universal que está trabajando como fresadora horizontal, está puesto el cabezal horizontal, pero esto es una fresa, ven, acá se ve claramente que es un cabezal universal. Acá tenemos el divisor y vamos a ver el proceso de tallado. Gira el divisor para pasar al próximo diente. Y corta. ¿Se ve bien? Está medio lento, pero bueno. Medio lento, sí, sí. Sí. Sí, claro, se ve bien. Ahí lo que está haciendo es subiendo la mesa para producir más carga de corte, ¿sí? A ver si se decide, le da de nuevo, pero... Profe, ¿el fluido es solamente para refrigerar? ¿O tiene algún aditivo para que corte más el material? Este fluido de corte es aceite soluble, que se llama aceite soluble, pero no es soluble, es una emulsión. Es una de los tipos que generalmente es 1 en 20 de proporción de aceite soluble en agua. Por eso tiene ese color. Es una emulsión de aceite en agua. Es el típico que se usa en los talleres de mantenimiento y eso. ¿Sí? Por ahí si estás haciendo producción ya vas a trabajar con aceite de corte puro. Porque se acuerdan que habíamos visto que el tallado de engranajes era uno de los que necesitaba más lubricación que refrigeración. ¿Sí? Pero acá como estás en una máquina universal, muchas veces no puedes disponer del fluido de corte ideal. Entonces, sí lubrica, pero este aceite, este fluido, perdón, de corte es más refrigerante que lubricante, si esa era la pregunta. Ahí le está dando el avance a mano, ¿no? Pero podría ser con el automático, ¿correcto? Vuelve para atrás, ahora seguramente va a girar. Ahí está la manija, ¿ven? Con la que gira. ¿Se acuerdan que yo les había explicado esto de cómo se hacía para... Porque vos acá tenés una cantidad de agujeritos. Vos acá tenés una cantidad de agujeritos. Hago un paréntesis para explicar lo del tema del divisor. Alguien me lo preguntó en algún momento del año esto. Todos estos tienen una constante de 40, estos divisores, ¿sí? Quiere decir que 40 vueltas son 360 grados, ¿no? Quiere decir que cada vuelta son 9 grados. Entonces, en función de la cantidad de dientes que tenés, vos tenés que saber cuántas vueltas tenés que darle a la manija y siempre vas a encontrar dentro de este disco una cantidad de agujeros que te permitan hacer la división exacta de tu paso, de tu paso angular. Entonces acá lo que tenés es una B, que la puedes regular, y por ejemplo, si esta es la fila de 54 agujeritos, vos tenés que darle 2 vueltas y 36 agujeritos. Entonces lo que haces es contar 36 agujeritos y ahí pones los dos topes y después lo girás para saber que diste 3 vueltas o 2 vueltas y 36 agujeritos. Bueno, vean el movimiento. Es una vuelta y, no sé, yo dije 36 por son 20, dije cualquier cosa. ¿Ven? Y ahora corre la plantilla, ¿ven? Ahí ponen la segunda y ahora pasa esta para allá. Entonces la próxima vuelta va a dar una vuelta y la misma cantidad de agujeritos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Que no se confundan, ¿no?
¿Cómo? Que no se confunda cuánto que cuente de más o de menos. Es para no confundirse, claro, para que si no tenés que andar contando uno por uno, te perdés. En cambio, vos ya contaste ahí cuántos agujeros hay, y esto se aprieta para que no se abra. Tiene un tornillito para regularlo ahí. Entonces, le das una vuelta y 27 agujeritos. Y eso es una fracción de ángulo. Cuando completaste, tiene que dar los 360 grados, obvio, ¿no? Igual estos platos no son muy precisos, ¿eh? Porque adentro hay un sinfín y O sea que esos agujeritos que hay en el plato no es que cambian la relación de transmisión del lucillo, no, sino que indican al cooperario cuánto hacer girar el lucillo, ¿correcto? claro, lo que te hacen es dividirte los de la manivela esa. La manivela puede girar 360 grados, ¿sí? Es esa manija. ¿No? Esta manija puede girar 360 grados. Si vos girás 360 grados, cubrís todos los agujeritos. Ponele que esa. Fíjate que acá tiene. Esto es para mover. Y acá tiene un gatillo que se mete adentro del agujerito, ¿sí? Y esto es una tuerca que vos la puedes ir moviendo radialmente, entonces elegís cuál hilera de agujerito usás. Entonces cada hilera de agujerito tiene una cantidad distinta. ¿Ven que no son iguales? Entonces, este tiene 60, este tiene 59, este tiene 58, 57, 56. Con L, ¿no? Te diciendo un número. Cualquiera. ¿Sí? El que tiene 60 es redondo. Entonces, decís, bueno, elijo el tercero. ¿Sí? Elijo el tercero. Tiene 56 agujeritos. Quiere decir que una vuelta completa son 56 agujeritos. Cada agujerito es 360 dividido, perdón, 9 grados dividido, ¿cuánto dije? 59. Tiene 59 agujeritos. Cada agujerito es 9 grados, que es una vuelta, dividido 59 agujeritos. Me dan la cuenta y eso es lo que significa cada agujerito. Siempre vas a encontrar un número de agujeritos que te hace redondo tu vuelta y te permite encontrar el ángulo. Siempre no, a veces no te da, pero ahí empezar a aproximar. ¿Se entiende? Eso es lo que hace esto. Por lo general son relaciones de 1,40 o 1,60. La Perdón, ¿no? mayoría de estos Pero, tienen todo 1,40, por eso dije 9 grados. claro. Estos chiquitos tienen todo 1,40. La mayoría tienen 1,40. ¿Sí? O sea que cada vuelta de manivela es 9 grados. Bueno, y así trabaja la fresadora cortando. No quiero perder mucho tiempo porque aproveché para contarle eh, lo del divisor porque alguien me lo había preguntado alguna vez y ya no me acuerdo quién fue. Bueno, ustedes ven ahí que el tipo le sigue dando mano, pero podría conectar el automático tranquilamente. Y si yo quisiera tallar un engranaje helicoidal, ¿qué hay que hacer? Girar el plato universal de la presa. No, justamente eso es lo que me pasa. Porque si yo giro el plato y muevo la herramienta derecha, el engranaje me sigue saliendo recto, ¿sí? Lo que tengo que hacer es que a medida que se mueve la fresa, gire el plato, ¿no? Entonces yo combino traslación con rotación, ¿sí? Para eso se puede colocar un par de engranajes acá afuera que hacen que coordinar el movimiento de traslación de la mesa con el movimiento de rotación del divisor. ¿Sí?
¿Lo hiciste vos eso, Norberto, alguna vez? Sí, sí, lo que pasa es que también tenés que tomar la cantidad, el paso del tornillo, porque entra en el cálculo de la división del ángulo. Sí, por supuesto. Bueno, lo dejamos ahí porque ya no da para más. Bien. Entonces, ustedes vieron que ahí había una fresa, ¿no? Que se llama fresa de módulo. ¿Por qué se llama fresa de módulo? Porque yo necesito, en principio, necesitaría una fresa para cada módulo, ¿sí? Pero no me alcanza con una fresa para cada módulo. Si yo quiero hacer el tallado exacto del engranaje, necesitaría una fresa por módulo y por número de dientes de la rueda. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque todos los espacios interdentales no son iguales en función de la cantidad de dientes que tiene el engranaje. ¿Sí? Entonces necesitaría una fresa de módulo y una de ellas, cada una, y una por cada número de dientes de la rueda. Entonces imagínense cuántas fresas tendría que tener para poder fabricar toda la gama de engranajes que tendría que se me podría presentar de fabricar. Entonces, normalmente, las fresas de módulo, vos corregime, Norberto, porque ya hay cosas de estas que me las olvidé un poquito, esperen que... No, está bien, está bien. Que encima son cosas que no son de lo más baratas, bueno, acá no me voy a equivocar porque lo tengo escrito, nos obliga a incurrir en cierta inexactitud. ¿Y por qué vamos a incurrir en cierta inexactitud? Que es lo que les decía antes, que las ruedas no son exactamente lo que nosotros queremos. Porque vamos a agrupar para cada uno de esos módulos en un juego normalmente de 8 fresas para cada módulo, en el cual esas 8 fresas se dividen una gama de dientes en. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener una fresa que es de 10 a 15 dientes, otra que es de 15 a 20, de 20 a 25, ¿sí? Y así sucesivamente. Normalmente son 8. Hay grupos, o hay, como dice ahí el texto, juegos de fresas de módulo que vienen de 15 o 26 componentes, con lo cual se achica la cantidad de número de dientes para cada fresa y me produce dientes más exactos. ¿Sí? Cuanto más cantidad de fresas tengo, más precisas van a ser mis ruedas y menos posibilidad de que pase eso que dice ahí abajo, que es el acuñamiento, es decir, que cuando yo genero ruedas inexactas, una rueda se me engrane con el par correspondiente y se produzca el engrane y la no rodadura de las ruedas. ¿Sí? Entonces, para el método de fabricación de fresado, que es podemos decir, el más rudimentario de los métodos de mecanizado, vamos a contar con juegos de fresa de módulo, normalmente 8 fresas de módulo para cada módulo, y un juego de fresa de módulo para cada módulo. Bien, estas fresas pueden ser como las que estamos viendo acá en la foto, con insertos o directamente, no me acuerdo del video si era de insertos o era de directamente acero rápido integral. ¿Sí? Una fresa totalmente construida en acero rápido. ¿Cuál es la ventaja? Que la de acero rápido ya no la puedo afilar porque cuando se me desgasta la tengo que tirar. Esta lo que puedo hacer es cambiarle la plaquita. Por supuesto que estas son mucho más caras. ¿Sí? Ven que estas son medio grandecitas, ¿no? No son nada chicas, son para ruedas grandes. También como agregado, como son de perfil constante, vienen los módulos de 25 en 25. Entonces es muy difícil tener los juegos completos para la cantidad de módulos que aparecen, ¿no es cierto? Claro.
¿sí? Porque ya te digo, no hay todas las opciones que se puedan diseñar, ¿no? Porque yo cuando diseño puedo diseñar lo que yo quiero. Después de que me lo va a hacer, me lo va a hacer si lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta cuando uno diseña, de pensar cuántas piezas voy a hacer y de no caer en diseños estrambóticos que después no voy a conseguir quien me lo haga. Acá hay una foto de una fresa de módulo de acero rápido integral. ¿Sí? El perfil está tallado en la periferia y acá lo que tiene son los intersticios en donde se aloja la viruta y el ángulo de ataque estaría practicado en esa zona. Acá arriba, otra. Se parece más a una sierra, ¿no? Esto que a una fresa, pero bueno, es así. Miren que me pienso que es una diapositiva y le doy clic y no corre. Bueno, por supuesto que este método es solo aplicable a ruedas que no requieren una precisión muy grande y para series muy bajas. Si tengo necesidad de fabricación más precisa o series altas, vamos a ir a los procedimientos continuos de fabricación de engranajes que generalmente son por generación o por rodamiento. Vuelvo a decir lo que dije cuando empezamos la clase. Este apunte, con esto que dice acá, procedimiento continuo por generación o por rodamiento, está desactualizado. Hoy en día hay métodos que me permiten producir dientes que no son por este método de fresado y no son por este método de generación o rodamiento, que sí hacen dientes precisos. ¿Cuáles son esos métodos? Vamos a ver uno. Este método que estamos viendo acá ¿empezó el video? Sí, profe. Bien. Sí, Claudio. Sí, sí. A ver, esperen que me equivoqué, me parece. Sí, pero no era este que quería poner. Ahí está haciendo los exámenes. ¿Eh? Toma, ahí tenés el engranaje listo. ¿Sí? Una herramienta especial. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este método? CNC. Es una máquina especial con una herramienta especial. Por eso le dije que esto no está todo. Yo no encontré en los libros esto. Esto está. A mí me llegaron catálogos en su momento. Ahora vamos a ver otro. Esto es todo CNC. Son herramientas especiales con. Entonces, ¿cuál es el tema? Por lo menos lo que te dicen, ¿no? Porque ya te digo, como esto es medio nuevo, hay que guiarse un poquito por lo que te dicen los fabricantes. Ellos te dicen que hasta ciertas cantidades de producción, este método es mejor que los que vamos a ver después de generación. ¿Sí? Cuando lo veamos todo, después lo charlamos de nuevo.
Y ya pasada determinada cantidad, sí, todavía te siguen conviniendo los viejos métodos de generación que después vamos a explicar porque también son máquinas que la hacen más rápido. Este no, este es un centro, ven que es una herramienta especial para hacer esto, ¿no? Ahora vamos a ver el nombre que le da este fabricante a este método. La verdad que no sé si lo están viendo bien, pero este video mejor no se puede. No, se ve lograr. bien, ¿eh? Sí, sí. Realmente es espectacular. Fíjense la velocidad de corte, 300 metros por minuto. ¿Sí? El avance por revolución, 0,8 milímetros por revolución. En el debate y en el acabado, 0,12 milímetros por revolución. ¿Cómo filmaron las imágenes anteriores? Las imágenes. Fíjate qué engranaje y qué rápido lo hizo, ¿no? Esto es. Yo la verdad que no sé cuánto hace que está esto, porque yo hace poco que lo encontré. Hace 10 años hacer un engranaje esto, tenía que ir a un tipo especialista, tardaba 2 días en hacer esto. Con suerte. Y fíjate que esto ahí lo haces en 5 minutos. Lo que tampoco tengo el dato, porque no lo encontré hasta ahora, es cuántas, o sea, cuál es el espectro que esa herramienta me permite fabricar. Eso se lo debo. ¿Sí? O sea, con esa herramienta, ¿qué espectro de módulo y de número de dientes puedo cubrir? No lo encontré. Lo estoy salpicando un poco porque se me ocurrió de cambiar esta manera de dar el tema. Fíjense, este es un fabricante. ¿Están viendo lo de Samic? Sí, profe. Sí, Claudio. Bueno, este fabricante Samic, que es el video que vimos recién, es un fabricante de herramientas que también fabrica las mismas herramientas que nosotros estuvimos estudiando para fresado y para torneado. Y te presenta todas las alternativas de fabricación de engranajes que ellos disponen, ¿no? Entonces, te dice, acá tenés una herramienta de módulo como la que vimos recién para hacer un fresado en una máquina normal de CNC, ¿sí? O en una fresadora convencional. Este es el método que vimos primero, pero con una herramienta más linda, nada más. Este método que vemos acá, lo vamos a ver dentro de un ratito, es el método de creado, método Renania. Después está toda la explicación. Si quieren, entren a la página esta cuando quieran estudiar y pongan Samic fresado de engranajes. Perdón, fabricación de engranajes y ahí tienen fresado y creado. Y este método que les acabo de mostrar recién es el método que llaman ellos, lo llaman Power Sky. ¿Por qué? No sé. Este es el método, ven que con esa herramienta que vimos en el video, talla el engranaje. ¿Sí? Y fíjate que te dice que es un proceso de corte continuo mucho más rápido que el mortajado y más flexible que el brochado. ¿Por qué? Porque el brochado tenés que hacer una brocha para cada perfil. Acá no. Dice que dada la evolución de las máquinas más robustas y rígidas, con sillos sincronizados, se ha podido extender esta utilización en los últimos años. ¿Sí?
Funciona especialmente para producciones en serie, donde los plazos de entrega son decisivos. Para pequeños lotes a medianos, te recomiendan el otro sistema anterior. Y el otro sistema anterior, que no lo pude descargar, es este, que es Involve Milling. Involve Milling. ¿Por qué dicen que este método es para la serie pequeña? Porque fíjense, se fijaron que las herramientas son bastante universales, es decir, con esas herramientas puedes hacer todo tipo de dientes. Para el sistema siguiente, que es el que vimos en el video anterior, necesitas una herramienta para cada tipo de módulo. Entonces, fíjense que con el rendimiento del CNC y la máquina de 5 ejes, un poquito lo que estuvimos viendo antes queda medio desactualizado. Por eso les decía antes que hay actualizaciones que hay que ir asimilándolas a medida que ocurren, ¿no? ¿Se entendieron estos? Yo tardo porque estoy buscando. Bien, volvimos al PDF. Entonces, vimos el mecanizado en una fresadora. Vimos el mecanizado en CNC y ahora vamos a ver los métodos de generación o mecanizado continuo. Bueno, por supuesto se usa para todo tipo de ruedas. Engranaje de dientes rectos, cilíndricos de dientes helicoidales, helicoidales sin fin, helicoidales cónicos, dientes helicoidales cónicos, hipoidales cónicos, cilíndricos anteriores, rectos helicoidales y bihelicoidales. Tenemos 4 sistemas principales para hacer estos dientes hasta los hipoidales. Después de los hipoidales hay otros especiales. ¿Se está viendo bien esto? Sí, sí. Bien. Claudio, perfecto. Estos 4 primeros sistemas de generación continua de engranajes que vamos a ver son el sistema Fellows, MAG, Renania o Fauta y el sistema Gleason, que si ustedes vieron una de las máquinas que mostré antes de CNC era Gleason. Estas son para engranajes cónicos. Y después la Klinkenberg o Oerlikon la vamos a ver para engranajes hipoidales. El primer sistema, que es el sistema Fellows, es el sistema que se llama rueda madre o piñón mortajado. Los 2 primeros sistemas son por mortajado y el tercero es por creado o tornillo sin fin. El sistema Fellows de generación por mortajado, ¿en qué consiste? En un piñón mortajador que tiene un movimiento alternativo de sub y baja sobre la rueda que estoy tallando. El tema es que aparte de subir y bajar, hay un movimiento de rodadura relativo entre el piñón y la rueda que voy a tallar
para que justamente me genere el perfil devolvente. El sistema MAC es más o menos parecido, pero en lugar de ser un piñón mortajador, es un peine o sector de cremallera. ¿Sí? Y el Fautor es algo parecido con varios elementos constantes. Vamos a ver el video, los videos y después lo charlamos. Perdón, me equivoqué. Primero habíamos dicho filos, ¿no? Primero vamos a ver el filos, que es el sistema de... Uy, se me perdió el... Lorenz también es el mismo, porque el alemán le llama Lorenz a la Lorenz, fila. sí, pero no lo tengo. Para que se me perdió el Ahí video. decía Lorenz, Lorenz chica, decía. Sí, pero se me perdió el video. Estas son 4 fotos. Ah, Lo cambié de carpeta. Bueno, este justo está haciendo un bihelicoidal, ¿no? Pero ven que es un piñón mortajador. Todas estas máquinas viejas, que hay un montón, son todas muy complicadas y muy caras porque tienen todo un mecanismo interno que coordina, ahí no está cortando el cuerpo, no está mostrando, coordina el giro con el avance, ¿sí? Tiene que estar sincronizado. Hay alguien que me preguntaba antes del aceite, ven que ahora ya utiliza aceite. Aceite de corte. Acá tenemos un dibujo. Esta sería una filos vertical, ¿no? Estas son las ruedas y las tres ruedas para los 3 distintos diámetros del engranaje. La herramienta sube y baja, pero al mismo tiempo que sube y baja tiene que, como vimos en el video, ir rotando. Acá está el dibujo, esta sería el piñón mortajador. Acá tenemos beta, que en este caso es el ángulo de desprendimiento. Acá abajo tenemos el ángulo de ataque, que es gamma. El movimiento de vaivenes hacia arriba y hacia abajo. Y esta es la rueda madre, perdón, el piñón mortajador, que sube y baja contra la herramienta que estoy, contra la rueda que estoy tallando. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo del cabezal, sube y baja, y la rueda que tengo que tallar. tiene un movimiento más, esa de los que mencionaste vos. Sí, Que en que el es momento del desbaste, que es el que va cambiando, que va acercando y alejando ese, ¿no? cuando Ah. sube, se separa de la parte radial para no rozar, pero es imperceptible. Es Hay que mirar muy fijamente ¿cómo se llama? El mortajador, porque si no, no se aprecia, para que se separe y después, bueno, cuando llega a la parte superior, se arrima para iniciar el próximo desbaste. Exactamente. Está en el apunte eso, está, por acá en algún lado lo dice. ¿Sí? Los dientes son tallados por el movimiento rectilíneo alternativo del piñón, trabaja como un útil de mortajar, pero gira alrededor de su eje al mismo tiempo que la pieza que vas a dentar, ¿no?
Por supuesto que es innecesario que los movimientos de giro estén sincronizados para que tengamos jugadas las ruedas. Y la pieza gira en el mismo sentido. En algún lado lo dice que se mueve un poquito hacia afuera. En algún lado Acá yo está. también lo había visto. Dice, la máquina Feroz está concebida de tal manera que el roce de la herramienta en el periodo de ascenso, cuando no corta, queda eliminado mediante un dispositivo que hace retirar la pieza que se está tallando una longitud suficiente, volviendo luego automáticamente a la posición inicial de trabajo, que es lo que decía recién el Sí, sí. ingeniero. ¿Sí? Esto sirve para dentados rectos, dentados helicoidales o, como vimos en el video, dentados tipo chevron o bihelicoidales. ¿Sí? Normalmente la operación esta se completa en dos pasadas, una de desbaste y otra de acabado, y por supuesto que para cada una de estas hay que hacer una vuelta completa para que se complete la fabricación de la rueda, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este sistema Fellows? Sí, profe, esa pasada que mencionaba el ingeniero Role, ¿es lo que se aleja es la pieza o el piñón mortajador? La pieza. Bueno, por ahí hay alguna máquina que se mueve, no sé. Mira, en No, por lo este, general, en las Lorenz, en las máquinas Lorenz, lo que se separa es la herramienta. claro, pero por ejemplo, en esta parece que el movimiento lo tiene la rueda, ¿sí? Depende de la configuración de la máquina. Claro, claro, claro. Gracias, profe. Eso lo decide el que hace la máquina. En estas, que sin duda son más modernas, seguro que es la herramienta. Acá seguro que es la herramienta la que se corre. Porque ya que la herramienta tiene movimiento de subir y bajar, tiene la posibilidad de correr. Así que depende. ¿Sí? Con el sistema Fellows se puede hacer un dentado exterior, un dentado interior, el que le dije chevron o bilicoidal, como el que vimos en el video, o un dentado de cremallera. ¿Queda claro entonces cuál es no se hacen en engranajes cuánticos? ¿Correcto? Este es el espectro de utilización del sistema Fellows. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No se olviden que tiene que rodar la pieza a medida que rueda rodar la herramienta a medida que rueda la pieza. ¿Ah? Bien. Después ahí en el apunte van a encontrar esto que es la explicación mecánica de cómo funciona la máquina, cosa que no la vamos ni a preguntar ni nada porque está superado. ¿Sí? Esa es toda la explicación de cómo funciona esta máquina, o cuáles son los elementos constitutivos de la máquina. Bueno, espero ya está. Vamos al siguiente sistema, que es el sistema MAC. También es de mortajado, pero la diferencia del sistema MAC es que el mortajado, en lugar de hacerlo un piñón cortante, lo hace un peine creador o cremallera amortajadora. ¿Sí? Del mismo modo, el peine o cremallera amortajadora se mueve en forma alternativa y permite el tallado del engranaje. Eso es exactamente lo mismo, pero en lugar de ser un piñón, es una cremallera la que corta. ¿Sí? Combinamos con la rodadura de la rueda y logramos con ese movimiento del combinado el tallado. ¿Sí? Acá, por ahí le va a decir que hay dos métodos. Uno de que el avance
o la alimentación la haga acercándose de izquierda a derecha, o que la haga en forma radial, ¿sí? En forma tangencial o en forma radial. Son dos métodos de aproximación, ¿no? Dos métodos de desbaste en realidad. ¿Sí? No hace falta que hagamos mucha más explicación que eso. Acá tenemos un ejemplo de la máquina. Todas estas máquinas son todas máquinas viejas, ¿no? Pero que se siguen usando, porque si vos tenés esta máquina y tenés las herramientas, fabricás el engranaje que querés. A ver si tengo algún video de esto. Acá tiene un solo cortador. A ver otro. Es el mismo. Visto de otro lado, la misma máquina. Ahí está mostrando cómo lo va a centrar. No tiene mucha importancia. Ven que estas máquinas son máquinas para engranaje, nada más, no tienen otra función. Profe, esa herramienta que estaba tocando la pieza es la cremallera amortajadora. En la otra sí, pero con una herramienta, cuando hicieron una cremallera con un diente solo, se ve que para ahorrar, después lo van moviendo. Acá no, acá lo que está haciendo es entrando, ¿no? Con el pupito. Claro, eso le iba a consultar porque es bastante Sí, chico que lo que mostraba en el gráfico. sí, lo que pasa es que se ve que no tenían esto y hicieron ese. Era el único video que encontré. Ven que es una máquina que tiene todo un mecanismo de sincronización mecánico que es carísimo. Por eso hoy está superado por estas máquinas de control numérico como les mostré antes. Dentro del sistema de goteo. Esto más que nada para ver estas máquinas antiguas cómo están hechas, ¿no? Antes no había control numérico, había que hacer todo por engranaje. La sincronización de la subida y la bajada con el giro de la rueda. Este es el sistema MAC. ¿Mm? Ah, porque era un estriado, no era un engranaje, por eso lo hacían con una herramienta monofilo. A ver, recién lo veo. Sí, no es un engranaje, es un estriado. Entonces no necesitas 3 o 4 dientes en la cremallera. Bien. Este es el sistema MAC. ¿Quedó claro ese sistema MAC? Pregunten, porque tenemos tiempo. Ahí sí se ve una MAC completa con. Sí. ¿Hay algún método para
O sea, que pueda tallar solamente un tipo de engranaje o cualquier método sirve para cualquier tipo de engranaje. No sé si me explico. Eh, con este puedes hacer. En el primero les dije todo lo que se ponían a hacer. ¿Sí? Acá podés hacer rectos, helicoidales, no podés hacer cónicos. ¿Sí? En esta máquina no podés hacer cónicos y no podés hacer bihelicoidales. Acá podés hacer rectos y helicoidales. Nada más. En el anterior, que yo se lo dije, está acá. Ahí. Podés hacer. Por ejemplo, perdón. En el otro no podés hacer interiores. Imagínate que con una cremallera no podés hacer interiores. En el Fellows, o Lorenz, como dijo que le dicen los alemanes, podés hacer interiores, podés hacer exteriores, rectos y helicoidales, y podés hacer bihelicoidales. No podés hacer cónicos. ¿Cuál fue la pregunta que me dijiste? Si hay un método. No, está bien eso. Sí. Básicamente eso. Eso. Por ejemplo, en este podés hacer interiores, en el otro no, en el Mac no podés hacer interiores. ¿Correcto? Sí, sí. Vamos Se a ver entiende. el próximo, que vamos a ver, que es el sistema de fresa madre, que tampoco se puede hacer interiores. Por eso está buena la pregunta, porque justamente eso es una pregunta que hacemos. Cuando lo lean se van a dar cuenta, ¿no? Yo lo estoy hablando. Pero, ¿cuándo se puede usar uno y cuándo se puede usar el otro? ¿Sí? Claro, lo más general sería cuál serían las limitaciones. Bueno, por Nada eso, más. ¿cuál es la limitación? En el Mac podés hacer rectos exteriores, helicoidales exteriores, Y ya está. y ya está. Bueno, Con el otro, con el Fellows, podés hacer, con el Fellows podés hacer cremalleras, podés hacer interiores, podés hacer exteriores, rectos y helicoidales. y Y bihelicoidal. bihelicoidales. Con ninguno de estos dos puedes hacer cónicos, ni mucho menos hipohilares, epicicloides o todos esos especiales que hay. ¿Sí? Ahora vamos al tercer método de esto que estamos viendo, este grupito que son métodos de creado, se llama, todos estos se llaman creados. ¿Sí? Se llaman creados porque ya generás el perfil del diente y no fresás, aunque bueno, acá dice por fresado continuo. Es una generación por fresado continuo, mediante el empleo de una herramienta especial en forma de tornillo sin fin. Tiene forma de tornillo sin fin, pero no es un tornillo sin fin. ¿Sí? La sección longitudinal normal tiene la forma aproximada de una cremallera desarrollada alrededor de un cilindro, capaz de engranar con todas las ruedas que sean del mismo módulo, aunque entre ellas posean un número de dientes diferentes. Y fíjense lo que está rojo ahí. Forma aproximada, no es exacta. ¿Sí? Cualquier engranaje hecho por este sistema de creado en fresa madre, que ¿por qué se usa? Porque es el más rápido de todos, por lo menos hasta el advenimiento de los CNC. Aunque, sin embargo, si nosotros vamos a leer lo que nos dicen los fabricantes de herramientas de CNC para engranajes, te dice que estos sistemas de tallado de engranaje para altas producciones todavía le siguen ganando. ¿Sí? ¿Quedó claro todo esto que dije? Es decir, este hoy por hoy sigue siendo, con máquinas viejas, no, con máquinas viejas no, como método, el más rápido de todos. ¿Por qué digo máquinas viejas? No, porque hay máquinas control numérico que utilizan estas mismas herramientas. ¿Sí? Y ahora se van a dar cuenta por qué es que es más rápido. Porque la rueda madre permite mayor cantidad de elementos cortantes al mismo tiempo, así que hace que se pueda incrementar la velocidad de corte. No la velocidad tangencial de corte, sino la velocidad de arranque de viruta, perdón. No la velocidad de corte, la velocidad de arranque de viruta. Esto se llama, la herramienta se llama fresa creadora, tornillo creador o directamente creadora. Y como dice acá abajo, se utiliza o bien para desbaste o para ruedas que no exijan una precisión extrema. ¿Por qué? Porque
perfil es de forma aproximada. Después se puede afectar, se puede rectificar, y ahí tenés un engranaje de alta calidad hecho por un método rápido, pero con la combinación de dos métodos de fabricación, que son el creado y el rectificado. ¿Sí? No leo el texto porque no tiene sentido, se los explico acá, lo que pasé antes del texto del apunte. La fresa madre es esta, ¿ven? Tiene una forma de tornillo, en el cual el perfil de diente está desarrollado en una espiral a lo largo del creador. Lo que hace el creador es girar y producir un movimiento de alimentación sobre la rueda que va a mecanizar. ¿Sí? Esta es la rueda fresar, combinando el movimiento de rotación, traslación de la herramienta y rotación de la rueda. Vamos a ver un video así. Profe, entonces la fresa madre y la creadora no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Dije que se puede llamar fresa madre. No, entendí que no era lo mismo, que No, había no, una. dije, se puede llamar fresa creadora, tornillo creador o simplemente creadora, fresa madre, no fresa de módulo, ¿sí? No son las que vimos antes. La otra era un solo perfil, ¿se acuerdan? Fíjese que el perfil, parecido al del otro, va girando alrededor, va haciendo una especie de espiral. ¿Sí? Y eso es lo que me genera la fresa madre, o creadora. Acá tenemos uno. ¿Sí? Venga, acá le pusieron fresa creadora. ¿Se ve cómo es la herramienta? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Ahí se ve clarito, ¿no? Como lo que les decía. Es un helicoide que sigue el perfil de envolvente. ¿No? Distintos tipos de creadora. Acá tenemos una creadora con insertos. Profe, ¿el largo de la creadora depende del ancho del material que estoy mecanizando? No, más bien depende del recorrido que te da la máquina y cuánto querés comer en cada pasada. En cada vuelta, cuanto más larga, más rápida. No sé cómo se calcula eso, sinceramente. ¿Sí? Sí, entendí. La verdad que no sé cómo, no sé si vos, Norberto, sabés cómo se calcula eso. No, lo que tenías una figura recién, que no es una máquina en la cual el creador va avanzando, moviéndose. Yo la máquina que tenía, el creador, lo podés movilizar, pero para usar siempre en el filo, porque si en esta figura, la que está en la parte inferior, es un dibujo que marca como que el creador lo podés mover, pero ese movimiento se da simplemente para usar todo el creador en su longitud, porque si uno lo pone siempre en el medio, está Se gasta para una hacer el sola mismo parte. tipo de engranaje, siempre se desafila siempre en el medio. Claro, Entonces hay que contemplar el desplazamiento para justamente utilizar todo el creador. correcto. Profe, y si yo tengo una creadora, ¿sirve solamente para hacer un tipo de engranaje? Me refiero al módulo, ¿no? ¿Solamente podría ser un solo engranaje de un módulo específico con un número de dientes específico? ¿O podría hacer distintos engranajes con una misma creadora? Con la misma creadora puedes hacer n número está por ahí, de dientes. ¿Sí? No tiene la limitación que tiene el fresado, que sí, ¿se acuerdan que tenía, en realidad para hacerlo exacto, el fresado, tenías que tener una herramienta para cada número de dientes? Acá no. Acá con la creadora puedes hacer cualquier número de dientes. No sé si es infinito. Vos sabés, Norberto, si es Sí, podés hacer todo infinito. lo que vos querés, porque Todo. o sea, la geometría la vas generando dentro de la división que te permite la máquina. Siempre es un sistema de rodadura lo que vos vas generando. Claro. Y lo que tiene tallado el creador de la Fauster o el de la Loren, es el ángulo de presión, que eso seguramente vos después lo marcás, y el ángulo de inclinación en el caso del creador,
porque ese ángulo que aparece ahí especificado, uno si hace un engranaje recto, ese que estaba ahí recién, se veía recién. Ese ángulo lo tiene que absorber para poner el engranaje recto, ya que no tiene que tener inclinación, y en el caso de un engranaje helicoidal, sea derecho o izquierdo, el ángulo que se llama beta hay que absorberlo en su defecto o ¿cómo se llama? En su incremento. Depende para el lado que uno quiere hacer el helicoidal, pero hay que contemplarlo siempre en el cálculo, esa inclinación. Por eso el fabricante lo pone dentro de las especificaciones. ¿Se entiende, no? Lo que dice, o sea, vos, para que el engranaje te salga, para que el engranaje te salga recto, tenés que, este ángulo tiene que estar compensando el ángulo de la hélice de la fresa madre, ¿sí? Sí, sí, profe, se entiende. Sí. Y si lo Lo querés que hacer- sí, si yo quisiera hacer un engranaje con un ángulo de presión distinto, ahí sí tendría que cambiar la creadora, sí, ¿correcto? Sí, sí, tal sí, cual. sí, 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 sí. Eh, ¿Ves? Para lo que vos preguntabas, si tenés una rueda muy ancha, o sea, si la rueda es más angosta que la creadora, lo haces de una. Si tenés muy ancha, la vas moviendo y vas tallando. Ahí justamente estaba inclinado el creador para hacer un engranaje recto en la figura de la izquierda, la superior. Ahí está, ¿eh? Lo estaba viendo justo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un video. Ahí está la inclinación y el engranaje. Este es el helicoidal. Entonces es una máquina moderna. Porque estas máquinas encima son, como las fresadoras, son más baratas que las anteriores, porque es más barato manejar la parte electrónica que generar todos esos mecanismos internos que sincronizaban los movimientos. Ahí creo que en este video se ve más claro cómo va tallando, porque va más despacio. Ahora vamos despacio. Esa es la verdadera forma de tallar, porque también se puede hacer de arriba hacia abajo, pero estaría cayendo la viruta sobre el diente que se está creando. Por eso se talla siempre de abajo hacia De arriba. abajo para arriba. Y por más de que tenga fluido de corte también, de abajo hacia arriba. Sí, porque la viruta siempre por gravedad cae para abajo y va a caer siempre sobre el diente que estás creando. Ahí lo está haciendo prácticamente el engranaje de una sola pasada, es decir, Sí. la profundidad del diente lo hace de una sola vez, pero a veces en máquinas no se puede hacer de una sola vez, entonces se mide entre tanta cantidad de dientes de acuerdo al módulo con un micrómetro de módulo, eso lo habrán visto ustedes en metrología, no sé si lo dijeron que la estaban cursando, lo habían cursado. Se quedó sin audio. Se mide con un micrómetro y se vuelve. Si ya lograste, se va acercando la herramienta al eje. Es la que corresponde para ese módulo. Si no, hay que darle más pasada. No sé si se entiende lo que quería decir. Sí, se te cortó lo que estaba diciendo, pero no importa. Sí, porque me marca conexión inestable acá, sí. Sí. No sé hasta qué parte se entendió.
No, no, pero igual se entendió el concepto, ¿no? Por lo menos. Profe, las aristas, luego de las entradas, también quiero, ahí queda recta, ¿no? Queda todo. La verdad no te entendí lo que dijiste. No, Claro, yo tampoco. quiero decir que si se ve, se atrasa un poquito el video, se ve en el engranaje, como en las entradas, queda recto, no queda con arista matada, o sea, con un ángulo. Acá, Acá, claro, ahí, más, y más sí, adelante, eso lo genera, deberías ir a otro proceso, ¿no? Para poder mecanizarlo. yo no sé, Cuando, ¿eh? cuando vos querés modificar el diente, después que lo haces con un creador, tenés que ir a una máquina que él la va a explicar más adelante, que es la afeitadora. Y ahí le haces el tipo de diente que vos querés para justamente el tipo de caja donde vos lo querés usar. Pero la afeitadora es la que realmente le da la forma final al, ¿cómo se llama? Al diente. Claro, Si lo porque querés modificar, yo igual no te entendí bien. ¿Vos lo que Sí, querés que es un chanfle acá arriba? claro, como tiene que ser, porque si no, si yo dejo rebaba ahí en el engranaje, después cuando voy a hermanar, por eso preguntaba cómo lo saco. no, pero el No, engranaje está terminado ahí. Y sí, No, pero pero la rebaba que se genera por el mecanizado se la, la tengo ajusta, que. se la saca tenés que con. hacer por otro método. Esta Eso estaba herramienta nunca te preguntando. puede hacer un achaflanado ahí. Sí, por eso estaba preguntando eso. No, 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 no. Esta no te puede hacer achaflanado ahí arriba. Lo que decía Norberto era, porque yo le dije, este método de creación, de creado, este método de creado hace perfiles aproximados, ¿sí? No es exacto. Si querés ir a un perfil de alta calidad, un diente de alta calidad, tenés que ir al afeitado o al rectificado, ¿sí? Que es otro método posterior. El chaflán también lo puedes tener en el torneado previo, ¿no? En la pieza No, pero previa donde el torneo previo te sale el achaplanado acá, ahí, en esa Exacto, lista, pero claro, no en esta. claro, Ahí no lo exacto. podés hacer. En esa hay unas herramientas que son como una fresita que justamente están hechas para eso. Tienen un disco que copia la cantidad justamente de la cantidad de dientes que tiene el engranaje y va entrando la fresita y le va haciendo el desbarbado ese que dice ahí que menciona en la salida del diente o en la entrada. Pero Ah, es un está proceso buenísimo. posterior. No. Sí o sí, tiene Sí, que ser sí, tal cual. Oh, se me coló el... Bien, volvimos acá. ¿Quedó claro entonces el sistema de tallado por fresa madre o creadora? Sí, Sí, sí. profe. Bien. Bien, acá estamos usando una creadora y una fresadora común. Medio raro, pero se puede. ¿Qué se pueden hacer? Helicoidales, inclinados, ¿sí? Ya lo vimos. Acá está lo del ángulo que decía Norberto, ¿sí? Esto lo salteamos así, no queremos. Ya toda esta explicación se vio con el video. Ahí también tenías una corona que se puede hacer por creado. Lo que pasa es que justamente ahí estaba. Ah, acá afuera. La anterior, claro, se hace por torneado y después justamente el creador le da la forma final. Sí, sí. Este sistema podés hacer bihelicoidales siempre y cuando estén lo suficientemente separados entre sí para que pase la herramienta, ¿no?
Eh, bueno, creo que nada. Distintas fotos. Esto lo tienen todo en el apunte, distintas fotos de, de máquina vieja que está superada por el video que. Vamos a ver rápidamente el tema de los tallados de engranajes cónicos. Para estos engranajes cónicos ya se utilizan otras máquinas, ¿sí? Todas son por generación. Tenemos 4 más importantes que son la Milgram, la Gleason, la Burlington y la Klingenberg. En la Milgram, que es la primera, es la más sencilla, la herramienta actúa como en una limadora. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, la herramienta tiene la forma del diente y la máquina, que es un poco especial porque tiene que tener la posibilidad de combinar el movimiento de vaivén, ¿sí? Como sería acá, con el movimiento rotativo de la rueda, que está puesta, por supuesto, en el ángulo de la conicidad correspondiente al engranaje, ¿sí? Fíjense que tiene que combinar el movimiento de vaivén con el movimiento de rotación de la rueda. Es decir, es como si fuera una herramienta con el perfil devolvente de una limadora, de una amortajadora, pero combinado con el movimiento de la rueda. No vale mucho la pena más que conocer el nombre porque esto sí está recontra superado con el tema del CNC que vamos a ver después. ¿Sí? Acá está toda la parte explicativa de cómo la Milgram funciona. Lo salteamos. Una superación de la Milgram es la Gleason, que es más o menos lo mismo, pero con 2 elementos cortantes. ¿Sí? También, ustedes me van a decir, hay talleres que lo tienen, sí, pero ahora van a ver en los videos que los sistemas de CNC hacen engranajes cónicos muchísimo más superadores que esto. Y las máquinas no creo que sean más caras. Ahí tenés una máquina Gleason de cuchilla doble. Ahora vamos a ver la evolución de esto. Esto es un poquito de historia, pero como les decía, por ahí algunos me dicen, no, todavía la usamos. Y bueno, sí. ¿Ustedes en el roto tenían estas? ¿Está muteado? Ah, no escucho. ¿Bien? Ahí está. ¿Cómo No, estaba sería? muteado, ¿no? Sí, sí. Esa no la teníamos, ¿no? Esa no la tenía. ¿Ven? Ahí tenés una Gleason, marca Gleason, pero con cuchilla simple, para hacer un engranaje cónico helicoidal. ¿Mm? ¿Lo ven ustedes, muchachos? ¿Se entiende esto? Creo que no es muy difícil, ¿no? De entender. No, Por, profe, con la voz queda bastante gráfico. por eso, ¿por qué? Y bueno, porque el que hizo esta máquina la hizo para esto. ¿Sí? Más o menos es el mismo principio que la Felo, o que la Mag, mejor dicho. ¿Sí? Es bastante parecido a una Mag. No se llama Mag, ¿por qué? Porque Mag hacía para dientes rectos, perdón, para engranajes cilíndricos. Y este lo hizo para engranajes cónicos. Y la patentó con su nombre, y bueno, las máquinas así. Y acá tenés una Gleason con cuchillas dobles. ¿Sí? Esperen que ahora vamos a ver. Acá está el sistema Gleason de 2 discos. Estos son todos sistemas Gleason. Vamos a saltear un poquito para no perder demasiado tiempo. Si no, no voy a llegar.
Así mismo esto es todo lo mismo. Cuando lean esto, no se maten con todas estas explicaciones porque no las tomo. Vamos a ver el método Gleason, pero en una máquina moderna. Profe, la chispa, ¿por qué? ¿Se mantenía muy duro? Sí, y la velocidad de corte es muy grande. Mira que Claro, en una fresadora y no tiene fluido. claro. ¿Y eso no le reduce la vida útil, digamos, a la Eh, herramienta de corte? sí, pero por ahí lo hicieron para filmarlo. Ahí tenés. ¿Por qué dice método Gleason? Y porque combina, es el método Gleason porque el elemento de corte es el mismo, pero lo combina, en lugar de ser por tipo mortajado, es girando. Entonces, una rueda que antes tardaba un día en hacerla, ahora la hacen en 5 minutos. Esto está haciendo un piñón, ¿no? Un poquito. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro que es el método Klingenberg. También para el tallado de un piñón.
Profe, muy similar al anterior, solamente que Muy similar la al pieza anterior. gira pausado. Claro. Esta la hace toda en una pasada. Esa es la diferencia. Por eso son dos métodos distintos. En el otro se iba acercando. ¿No? Ve que acá la profundidad la hace en una sola pasada. Una sola pasada por diente, dice. Este. Y fíjense lo que dice el título, ¿no? Que está en corte en seco. El anterior había sido el Clígeno, ¿no? Lo que es importante también armar todo ese portaherramientas con las herramientas, ¿no? Claro. Pues acá se va acercando y lo va generando todo al mismo tiempo. O sea, en lugar de hacer diente por diente en una sola pasada, va girando y va generando el diente en profundidad. Disculpe, profe, me perdí. Este método el que estamos viendo ahora es el Klingerbell. Este es el Clígeno. Y el El anterior que hacía anterior no tengo el nombre, por eso le dije que acá les digo algunas cosas porque son cosas que van. Este es el Gleason y el otro no le encuentro. Piñones, dice ahí, pero no sé si será el nombre del método ese. Este es el Gleason. La cosa es que este Gleason es para hacer una corona, no un piñón. ¿Sí? Así que ya les buenísimo, digo, profe. eh, en conclusión, esto que estamos viendo antes de después en los últimos 10 minutos ver el resto que nos queda, en los libros, en los apuntes, está esto que está acá, es lo mismo que tengo yo acá, ¿sí? Lo mismo que yo les pasé en el drive. Pero la realidad va más rápida que todo esto y tendríamos que armar un apunte nuevo respecto a esto. Viste, y es una clase sola y la verdad que no tuve tiempo de hacerla. Eh, a ver si hay algún ejemplo más acá. Acá está el método Kleihammer, que fue el que vimos recién, pero con una máquina moderna, ¿no? Eh, va, va más rápido digamos, el desarrollo de la técnica va más rápido que el libro. Bien. Para ir cerrando el tema, quedaría. Bueno, ¿alguna pregunta de estos métodos de generación que vimos? Entonces tenemos, para hacer un resumen, eh, Fellows, ¿sí? Fue el primero que vimos, que es el piñón mortajado. ¿Correcto? El MAG, ¿se acuerdan cuál era el MAG? Fue el segundo que vimos, ¿sí? Que también por mortajado, pero eh, con una cremallera. Después vimos el sistema, ¿en qué orden lo vimos? Después vimos el Renania, que es con rueda madre, y ahora vimos los sistemas de generación, el Gleason, el Oerlikon y el Klingenberg para ruedas cónicas e hipoidales, y piñones y coronas hipoidales. Después tenemos los métodos de mejoramiento de superficiales. Es decir, una vez que ya está fabricada la rueda dentada o las ruedas dentadas, métodos posteriores que mejoran la calidad de la rueda dentada. Bueno, un método medio casero es el de rodadura con engranaje para engranajes no templados sobre una rueda patrón que está templada.
El lapidado o hermanado, se puede utilizar polvo abrasivo o un patrón de fundición. Normalmente polvo abrasivo, esto se usa mucho en lo que son los pares de engranajes hipoidales que se hermanan entre sí y que después no se pueden cambiar de a uno. El afeitado, que es el engranado con una rueda afeitadora. El rectificado, que con el advenimiento de las máquinas de control numérico se pudo desarrollar mucho mejor. Y el brunido, perdón, que no recuerdo que se tiene que ir. Y el brunido con rueda de brunido y abrasivos con un movimiento alternativo. Esto es bastante. Esperen que vamos a ver si encontramos uno mejor. No sé si se llega a ver bien este o no. A ver, vamos a tratar de agrandar un poquito. ¿Se ve bien este perfil de rectificado? Lo vimos igual cuando vimos rectificado. La muela tiene la forma contraria al perfil del diente. ¿Sí? Yo lo que hago en este caso, solo para dientes rectos, es ir y venir con la rueda, repasando el diente, siempre y cuando la rueda, la muela, tenga el perfil contrario al del diente. Puedo hacer esto mismo con un sinfín rectificador, es decir, con una muela que tenga forma de sinfín, y hacer pasar el sinfín a través de la rueda. O con un par de platillos, y con el movimiento, esto directamente es un movimiento rectilíneo, y el movimiento combinado de rotación de la muela y rotación de la rueda dentada genera el perfil de devolvente. ¿Sí? O con una rueda icónica en la cual tengo que también, a medida que muevo la muela, producir el movimiento combinado de la rueda. ¿Sí? Y digamos, si yo quiero ir y venir con la rueda, tengo que tener tallado el perfil en la muela. Si yo quiero tener una muela de tipo universal, tengo que combinar el movimiento, como por ejemplo en la máquina Mac, ¿no? Que a medida que se producía el movimiento alternativo, se produce la rodadura de la rueda. Todos estos sistemas son carísimos porque, o sea, carísima la inversión porque tengo que preparar para cada perfil una muela y la máquina para eso. Ahí está lo de la muela bicónica, generación de Mach. Entonces yo lo que hago es ir y venir con la muela, pero coordinado con el ir y venir de la muela, tengo que girar el eje que sostiene la, ¿cómo se llama? La rueda que estoy rectificando. ¿Se entiende? ¿O no me demoro o entendieron todo? Y este primero que está acá, este es bastante peor. Este primero que está acá es el que faltó decirle, que es el de afeitadora. Estos dientes, este elemento cortante que rueda sobre la rueda a afeitar, lo que tiene es un filo en esta cara interna, que lo que hace es sacar una especie de pelito en el, digamos, una pequeña pasadita, que lo que hace es eliminar la rugosidad que me pudo haber dejado el sistema Renania, por ejemplo. Y con eso corregir el perfil del diente. La complicación de esta herramienta es que tengo que tener un perfil de diente para cada módulo y un perfil de diente para cada número de dientes, ¿no? Solo se usa para alta producción, que me justifique en general esta herramienta para afeitar cada uno de los dientes de la rueda. Esos son básicamente los 5 métodos de rectificado,
mejoramiento de superficialidad que hay. Esperen que les voy a mostrar uno, que ya lo vimos. Me encuentro. Que era el de, que quería mostrar el del apeado o hermanado, en el cual lo que se hace es, se los explico, en un baño de aceite con elementos abrasivos, con polvo abrasivo, se hace rodar el par de engranajes, ¿sí? Finión y corona. Entonces con eso logró, en un baño de, a ver si tengo alguno acá, esto me queda medio desprolijo. Supongamos, yo acá tengo el piñón y la corona, ¿sí? Lo que hago es sumergir una parte de la corona en un baño de aceite con abrasivo y lo levanta, trabaja el abrasivo sobre ambos y hermana la superficie. El problema de este método es que los dientes toman un hermanado entre sí que hace que luego, cuando tenga que cambiar, me obliga a cambiar el par de engranajes y no poder cambiarlos de a uno, porque están hermanados justamente entre sí. No sé si en esto vos, Andrés, quieren agregar algo respecto de esto, o alguno quiere hacer alguna pregunta. Te decía que experiencia en mecanizado de esto no, No, no yo no tengo ninguna experiencia en mecanizado de esto. No sé si Andrés vos Pero sí trabajaste sé en que existe este tema último que dijiste, que Norberto lo nombró muchas veces, del hermanado Sí, del ahora par, eso ¿no? se usaba en las viejas cajas de diferenciales que eran de piñón y corona. Se usaba ese método. Esperen que lo busco, si no.